para nada. En cuanto me concernía, si Dios existía, tenía que ser un dragón y yo no quería tener nada que ver con él. Y cuando ingresé a la universidad, allí estudié ciencias y estudié zoología y pensé que esto era lo mejor que había desde que había vida, y allí descubrí todo sobre la teoría de la evolución, y yo me encontraba en la universidad que era el bastión, la fortaleza de la evolución. La evolución se utilizaba para todo. Cada clase estaba basada sobre la evolución. Y es increíble porque esta universidad empezó como universidad religiosa y tiene un gran departamento de teología. Pero a pesar de eso, la Facultad de Ciencias era increíblemente secular y en cuanto a sus enseñanzas, muy basadas sobre la evolución. Tenían algunos nombres muy importantes en cuanto a sus profesores, como Robert Broom y personas como él que habían trabajado con la calavera del niño de Taung, el supuesto ancestro de los humanos, y nuestros museos estaban llenos de estos huesos. Y yo realmente me involucré en la teoría de la evolución y pensé que esta era la respuesta a todos los problemas. Durante mi estancia a la universidad tenía un compañero de cuarto. Me encontraba en el albergue para estudiantes y mi compañero de cuarto era una persona muy amable, pero él era muy seguidor de la nueva era. También en esos tiempos, y esto hace bastante tiempo, y en esos tiempos el nombre nueva era ni era conocido. Y él estaba involucrado en la cientología. ¿Saben lo que es la ciencia de la cientología? Donde los conectan con el detector llamado E-metro y uno tiene que regresar a sus vidas pasadas y pasar por todos los problemas que uno tuvo y uno limpia su karma, hablando de todo esto, y eventualmente uno se convierte en Dios y uno ya lo ha logrado. De todos modos, él se convirtió en mi mejor amigo. Y yo no tenía ningún sitio donde ir durante los fines de semana y no tenía ningún sitio donde ir durante las vacaciones. Siempre tuve que trabajar para poder salir adelante a la universidad porque mi madrastra había convencido a mi padre que él no tenía que pagarme nada, así que yo tuve que trabajar. Y años después, para que sepan, yo tuve una relación fantástica con mi padre y todo se arregló. Y como verán, las situaciones peores se pueden arreglar también, ya verán. Y durante las vacaciones yo no sabía qué hacer, así que iba a la casa de este compañero y él vivía a una distancia de 2.000 kilómetros en otra ciudad que se llamaba Durban. Y cada vacación yo me iba a la casa de él porque yo no tenía ningún lugar donde ir. Y allí yo conocí a mi, entre comillas, compañera de cuarto de hoy en día, es decir, a mi esposa, que era su hermana. Ella es mucho mejor compañera de cuarto de lo que él nunca fue. Y ahora les tengo que contar algo del pasado de ella. Ahora, ustedes saben que por qué yo era ateo, porque yo no creía en nada, había aceptado la teoría de la evolución y se había convertido en la respuesta a todos mis problemas. El pasado de ella era totalmente diferente. Su padre, en sus tiempos jóvenes, trabajaba para un periódico y se lo enviaba para investigar todos los acontecimientos raros del ocultismo en el país. Así que él trabajaba para este periódico y tenía su equipo de colaboradores y todo el equipo como cámaras infrarrojas y todo lo que se necesita, y él iba por Sudáfrica para investigar un acontecimiento raro tras otro. Él era muy escéptico y no creía en nada de esto, creía que era todo un gran chiste y que las sesiones de espiritismo eran una gran broma y una gran falsificación. Y mientras seguía asistiendo reunión tras reunión, él se dio cuenta de que esto no era una broma. Cuando él empezó a investigar algunos de esos acontecimientos raros y él estaba preparando su cámara, y en esa sesión de espiritismo en particular, él estaba preparando las cámaras y siempre estaba a la búsqueda para ver si habían escondido micrófonos, etcétera, y algo lo agarró. No había ninguna persona que lo agarrara, pero alguien o algo lo agarró y lo golpeó de tal manera, tan fuerte, que tenía un golpe, un chichón grande como un huevo en su cabeza, y fue afortunado de poder escaparse aún en vida. Cuando a alguien le pasa algo así, uno no empieza a pensar, bueno, había un micrófono escondido que me dio un golpe. Así que él se encontró en situaciones que eran tan raras, situaciones en las cuales él más tarde se involucró. Situaciones como en la casa en la cual se había mandado a dormir al niño y los zapatos del niño regresaban caminando por el cuarto.
Y en otra situación, con un bebé recién nacido que gritaba de manera histérica, y cuando los padres ingresaban a su cuarto siempre lo encontraban puesto arriba del armario, y ese es un recién nacido, fuera de su cama y arriba del armario, y corrían hacia él y justo lograban agarrarlo en los brazos antes de que se estallara al piso. Así que él fue a esa casa y selló cada una de las ventanas y puso sus guardias afuera porque él pensó que alguien estaba haciendo una broma pesada, y él mantuvo todo cerrado y se puso a la espera. Y asimismo el bebé empezó a gritar y él corrió hacia el cuarto y el bebé estaba arriba del armario y justo llegó tiempo para agarrarlo antes de que cayera al piso. Y hubo otras ocasiones cuando en una cierta casa, excremento humano volaba por la casa. Y él estaba sentado en esta casa y empezó a ventear y el excremento humano empezó a estrellarse en contra de las paredes. Acontecimientos muy, muy raros. Brujería de la peor. Había una casa que era plagada, acosada por un babuino que venía a destrozarlo todo. Un babuino es un chango, un mono grande, y este mono destruía todo y aterrorizaba a la familia y nunca podían atraparlo. Y luego un día le dispararon mientras entraba y el mono se fue corriendo hacia afuera y ellos siguieron las manchas de sangre y llegaron hasta el frente de la casa y allí estaba tumbado uno de sus trabajadores muerto. Uno de sus trabajadores muerto. Así que esta era la típica brujería africana, así como se encuentra en África, en algunos lugares hasta la fecha. Y esto lo convenció de que había algo que estaba realmente ocurriendo y él se involucró en sesiones de espiritismo más profundamente y después empezó a aprender que había medium más elevados y medium de más bajo nivel. Los de más bajo nivel eran para la gente de bajo nivel y los medium de nivel más elevado se comunican con los espíritus mejores. Y así fue como él se involucró en este tipo de actividades y eventualmente él se involucró en el movimiento de la nueva era y logró... Y él logró alcanzar un nivel muy elevado en este movimiento. Él escribió libros sobre esto y él fue muy bien recibido en estos círculos de personas. Años después, los padres de mi esposa se divorciaron y él se casó con una persona, una dama, que también había alcanzado una posición muy, muy elevada en el movimiento de la nueva era. De hecho, es una de las instructoras en el curso de los milagros. Ella enseña a la gente cómo convertirse en Cristo y cómo hacer milagros. Situaciones increíblemente malvadas ocurrían de vez en cuando en ese hogar. Los acontecimientos que ocurrieron en la casa de mi esposa cuando ella era niña son acontecimientos muy, muy extraños. Tenían una silla donde había supuestamente alguien que estaba sentado y que se oía respirar profundamente. Y había también un bastón que caminaba por sí solo y traqueteaba y cosas parecidas. Y ella creció con estas situaciones y para ella esto no era nada. Ella estaba acostumbrada. Y para mí esto era bien extraño. Yo era ateo y no creía en nada y trataba de racionalizar todo esto de manera científica. Y después, cuando mi esposa y yo nos casamos, nos mudamos a la ciudad donde yo estaba en la universidad y durante años no nos ocurrió ningún problema grave. Y después, con mi esposa, tuvimos nuestro primer hijo y nuestro segundo hijo, y después nuestro hijo más joven. Mi esposa estaba embarazada de él y mi suegro vino a visitarnos. Y él se quedó en un departamento que teníamos afuera de la casa y él se quedó allí con nosotros. Y pensando bien las cosas, yo creo que es ahí donde todo empezó a ocurrir, porque si uno tiene una presencia de ocultismo, del ocultismo, uno va a tener esa presencia en su casa por mucho tiempo. Les quiero también decir que cuando estábamos recién casados, fuimos a vivir muy cerca de ellos y pasaron acontecimientos muy, muy extraños en nuestra casa. Acontecimientos absolutamente horrorosos en algunas ocasiones. Nuestros platos volaban por el cuarto y se estallaban contra la pared y cosas similares. O cuando uno estacionaba el coche y el coche empezaba a tambalear moviéndose hacia un lado del garaje. Ocurrieron cosas muy extrañas en esos entonces. Pero uno se olvida de esos acontecimientos y uno los racionaliza y piensa que a lo mejor no existieron, pero eran acontecimientos extraños. Cuando mi esposa estaba embarazada con nuestro último hijo,
y mi suegro se mudó a vivir en nuestra propiedad. Ella se enfermó de manera grave y estaba tan enferma que nosotros no pensábamos que ella sobreviviría. Y ella entraba y salía del hospital y tenía que estar con un respirador y estaba muy, muy enferma. Y después pensamos que había algo que estaba mal con el embarazo y los doctores analizaron todo y ellos dijeron que lo mejor que se podría hacer era de abortar, porque el niño estaba probablemente muerto. En esos tiempos aún no tenían un escáner en los hospitales, así que no podían saber exactamente